Bueno, el siguiente problema corresponde a dinámica, especialmente a la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice que toda fuerza aplicada a un cuerpo, el cuerpo experimentará una aceleración que es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Entonces de ahí se puede decir que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Bajo esta fórmula correspondiente a la segunda ley de Newton, realizaremos el siguiente problema. Un cuerpo incrementa su velocidad desde los 20 metros sobre segundo. Es decir, que acá hay una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo. ¿Ya? Y alcanzará una velocidad final, ¿no es cierto? Es decir, cuando el cuerpo pase por este punto, habrá alcanzado una velocidad de 35 metros sobre segundo. Y en este punto va a haber un tiempo de 5 segundos. ¿Ya? Entonces dice calcular su masa, es decir, que la masa del cuerpo es la incógnita. La notamos acá, ya que la masa se mantiene constante, ¿no es cierto? La masa es de incógnita. Y me dan el valor de la fuerza. Entonces la fuerza también la vamos a anotar acá, porque la fuerza también no va a variar en su recorrido. ¿Ya? Entonces el concepto es el siguiente. Este cuerpo, cuando pase por este punto, tendrá una velocidad de 20 metros sobre segundo. Pero cuando pase por este otro punto, tendrá una velocidad de 35 metros sobre segundo. Desde este punto hasta este punto, en el cronómetro, habrán pasado 5 segundos. Entonces el cuerpo se mueve así, y esto empieza a ir acelerando, acelerando hasta pasar por ese punto, ¿no es cierto? Entonces se pide que ¿cuál es la masa? Si se aplicó una fuerza F de 100 newton, el cual produjo un incremento de la velocidad desde los 20 a los 35 en 5 segundos. Entonces, como lo vi hace un momento atrás, vamos a volver el cuerpo a su lugar inicial. Y un momento atrás, nosotros dijimos que es un problema de la segunda ley de Newton, que es fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Ya? Corresponde a ese tipo de problema. Bueno, ¿qué problema tenemos acá? La fuerza la tengo, ya es conocido eso. La masa es la incógnita. La destacamos con un color diferente, ya que es la incógnita. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la aceleración, ¿no es cierto?, no se sabe cuál valor es o qué valor tiene. Pero existen algunos datos como S, como este valor de acá, o como este valor de acá, ¿no es cierto?, que probablemente nos entreguen el valor de la aceleración. Entonces, este valor ahora yo tengo que calcularlo. Entonces, por eso solo encierro en un recuadro, porque hay que calcularlo. Ahora, ¿cómo lo puedo calcular? Con cinemática. Entonces, ahora mediante cinemática vamos a calcular la aceleración. Estas son las variables que intervienen ahora. Solamente variables de cinemática. Movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Es acelerado porque yo voy a calcular la aceleración para poder encontrar la fuerza. Y recuerden que anteriormente dijimos que yo necesitaba la aceleración, ¿no es cierto?, para en sí poder calcular la masa, perdón, porque la fuerza la tengo, ¿no es cierto? Y yo necesitaba calcular eso, que es la aceleración. Entonces, como yo necesito calcular el valor de m, esta masa, cuando pase por ese punto, va a ir a 20 metros sobre segundo. Y cada vez va a ir aumentando su velocidad hasta llegar a una velocidad de 35 metros sobre segundo en ese punto, cuando hay un tiempo de 5 segundos en ese tiempo. Entonces necesito saber yo el valor de la aceleración
para poder reemplazarlo acá y poder calcular la masa, que es la incógnita principal del problema. Entonces, las ecuaciones de cinemática son las siguientes. ¿Se dan cuenta? Esta la he colocado de esta forma porque creo que es más fácil de despejarlas. Y esta he agregado el 0,5 en vez del 1/2 porque es más fácil de ingresar como dato a la calculadora. ¿Ya? Entonces yo ahora debo seleccionar una ecuación que tenga la aceleración. Bueno, la ecuación que tiene la aceleración sería la primera, la segunda y la tercera. ¿Ya? Entonces la cuarta no tiene la aceleración, por lo tanto la voy a eliminar. Ahora buscaré una ecuación que tenga velocidad inicial. Todas tienen velocidad inicial, ¿o no? Ya, todas sirven. Que también tenga el tiempo. ¿No es cierto? ¿Cuál tiene tiempo? La primera tiene tiempo y la última tiene tiempo. Por lo tanto, la del medio debo eliminar. Y finalmente llegaré a la conclusión que la ecuación que nos sirve es la que tiene la velocidad final, que sería el último dato, que sería esa. Como esta no tiene velocidad final, procederé a eliminarla. De esa forma yo tengo definida la ecuación con la cual voy a trabajar, y esa que está ahí. Entonces yo reemplazaré los valores sin la unidad de medida. La velocidad final es 35. Entonces donde aparezca la velocidad final yo reemplazo el 35. La inicial es 20 menos de la fórmula y reemplazo el 20. Después tengo la aceleración, que es lo que ando buscando. ¿Ya? Lo vamos a marcar con rojo eso, ¿ya? Está marcado con rojo, que es incógnita. No principal, pero incógnita. Y el tiempo es 5. ¿Ya? Entonces marcaremos acá el número 5. Entonces acá yo digo 35 menos 20 da un valor de 15. Y por acá yo tengo que despejar la aceleración, ¿no es cierto? Entonces para poder despejar esa aceleración, el número 5 va a pasar dividiendo. Entonces pasando este 5 para acá, lo vamos a pasar dividiendo de esta forma. Lo arrastramos y lo dejamos bajo el 15. De esa forma yo puedo decir que 15 sobre 5 es 3. Entonces la aceleración es de 3 metros sobre segundo al cuadrado, porque la unidad de aceleración es metro sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Y de esa forma yo he calculado la aceleración. ¿No es cierto? Esta aceleración yo ahora la reemplazaré en ese casillero. Y de esa forma tendré fuerza y tendré aceleración. Y solamente la masa como incógnita. Entonces este 3, que es la letra A, lo llevaré a donde está la A de la incógnita, el problema que está ahí. Y ocupará su lugar. Entonces, ahora que tengo que F es igual a M por 3. Pero F yo lo tengo inicialmente en el problema. Recordamos que la fuerza era de 100 newton. Entonces, donde esté la letra F, yo coloco el número 100. Ahora, donde está F, y colocamos ahí el 100. Bueno, como hemos visto anteriormente, el 3 que está multiplicando pasará dividiendo al 100. De esa forma, al dividir 100 en 3, obtendremos un valor de una masa de 33,33 kilogramos. Y ese es nuestro resultado final del problema. Lo encerramos acá en la nube y tenemos nuestro resultado final. Ya, muchas gracias.